Buenas tardes. Vamos a comenzar. Aquí ya tengo la pantalla activa con el reporte que estamos trabajando. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Perfecto. Solo quería hacer una pequeña aclaración con la vista de modelo, ya que alguien me estaba preguntando eso la vez pasada. Bueno, aquí lo tengo de esta manera. Tengo countries. Acordemos que consolidamos los datos y los dejamos todos en esta tabla. Countries. Entonces yo eliminé las relaciones porque no son necesarias. Sin embargo, estas tablas no las puedo eliminar porque de ahí es que saqué para esto. Si yo voy al editor de Power Query y borro estas tablas, no me va a dejar. Si borro una de estas columnas, me tiraría un error en esta tabla. Sin embargo, hay que tener bien en claro la cardinalidad. Por ejemplo, esta código de país relaciona países. Entonces, una vez más, para crear relaciones, simplemente tengo que arrastrar la columna clave o la columna llave, es decir, la columna que tienen en común. Tengo que seleccionar la misma columna, eh, recordándoles que no es el nombre de la columna el que debe ser el mismo, sino eh, el contenido, o sea, las filas deben ser las mismas o tienen que haber coincidencias, porque vamos a ver más adelante que hay algunas que no tienen todas las coincidencias. Y aquí la cardinalidad ya está seleccionada uno a uno. Entonces simplemente la vamos a guardar. Recordemos que para eso tuvimos que haber primero transformado los datos en Power Query. No sé por qué a alguien que me había preguntado ahí por Telegram le aparecía un asterisco en uno de estos dos. Miren, aquí yo tengo un uno en las terminaciones de la flecha, que es la relación. Le aparecía asterisco a esta persona, me imagino porque no transformó correctamente los datos en Power Query. Entonces le da una relación de varios a uno. Este uno que representa, que es una relación de uno a uno. Esta fila, esta columna relaciona con esta otra, y la relación es uno a uno en el sentido de que, bueno, una, una tabla relaciona otra tabla, pero puedo tener una tabla que relacione varias, o una columna que relacione varias columnas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, es parte de la tarea. No tanto que se centren en las relaciones, simplemente que las creen. Entonces vamos a volver aquí a el informe, a la vista de informe. Lo último que había mencionado es que aquí para utilizar mapas, nosotros tenemos que activar una opción de seguridad. La vez pasada no parecía que no funcionó cuando lo hice, cuando activé la opción, pero simplemente tenía que volver a abrir el archivo. Entonces aquí ya lo abrí de nuevo y aquí tengo países de mis datos consolidados en español. Y les dije también que los países tenemos que categorizarlos, igual el continente. Miren que tienen un globo terráqueo, esas dos columnas. ¿Cómo lo hago? Selecciono la columna, voy a herramientas de columna y aquí en categoría de datos pongo continente para la columna continente, lógicamente, y país o región para la columna en cuestión. Entonces aquí tengo, vamos a ampliar el mapa, modo de enfoque. Básicamente aquí tengo cada uno de los territorios representados en mis datos. Yo puedo acercar el mapa, alejarlo y vamos a darle formato entonces. En primer lugar, yo arrastré país aquí a ubicación, es importante. En ubicación, entonces ahí incluso podría meter datos de latitud y longitud, de ser necesario, si tuviera ubicaciones específicas. Ahora, vamos a ponerlo con una leyenda. Vamos a poner continente aquí, en leyenda. Recordemos que tenemos una columna continente. Y como podrán observar, tengo aquí distinguido por colores cada continente. Los países americanos de un color, los africanos de otro y así, etcétera. Permítanme un momento nada más, ya regreso con ustedes.
Muy bien. Entonces estamos aquí con el mapa. Yo decía que el momento de poner leyenda aquí, continente, pues está categorizado, distinguido por colores. En latitud, pues podríamos poner datos de latitud. En este caso no los tengo, latitud y longitud. Pero hay un campo muy importante que es este tamaño burbuja. Entonces, siempre pongamos bastante atención a la pantalla para primero ver y luego replicar si están haciendo el procedimiento de manera sincrónica. Voy a añadir el campo población aquí a tamaño burbuja y observen lo que pasa con el mapa. Tengo estas burbujas o esferas de diferente tamaño, diferente radio o diámetro. Básicamente porque yo aquí, miren, si yo paso mi cursor, me dice país, Estados Unidos, continente América y la población que tiene. Es proporcional a la población, entonces, entre menos población tenga, más pequeño es la circunferencia del país. Por ejemplo, aquí miramos esta, Maldivas, solamente tiene ni 500.000 habitantes tiene. En cambio, India, más de 1.300 millones de habitantes, China, más de 1.300 millones de habitantes. Sin embargo, esto podemos cambiarlo. Entonces vamos siempre a dar formato a nuestro objeto visual. Y aquí, bueno, aquí podemos darlo como suma, promedio. Aquí no influye mucho si lo cambia suma, promedio. ¿Por qué? Porque aquí tengo los valores individuales. Entonces voy aquí a configuración del mapa, siempre en dar formato a objeto visual, configuración del mapa y bueno, en primer lugar puedo cambiarle el estilo. Este estilo es, bueno, carretera, la red vial de todos los países me está dando. Si yo lo quiero aéreo, me da una vista satelital ahí. Oscuro, pues simplemente un mapa ahí sombreado. Claro, pues es un estilo un poco más básico. Escala de grises, pues en gris el mapa. Y bueno, esos son los estilos que tenemos. ¿Cuál vamos a usar? Va a depender del contexto. En este caso, para ejemplificar, vamos a dejarlo así, en escala de grises. Yo puedo añadirle controles a este mapa. Por ejemplo, botones de zoom, que lo van a ver aquí arriba, para acercar o alejar. Y también un botón de lazo. Este botón de lazo es para seleccionar un área del mapa que queremos expandir. O mejor dicho, seleccionar, no expandir, sino seleccionar esos datos nada más. Por ejemplo, voy a venir aquí y voy a seleccionar estos países de aquí. Miren, estos aparecen resaltados, los demás están transparentes. Si yo vuelvo aquí al informe, en mi tabla solo aparecen los datos de esos países. Aquí, bueno, vuelvo a lo que estaba. Y también puedo cambiar el tamaño de la burbuja. La leyenda la puedo activar o desactivar si quisiera, o cambiar su posición. Por ejemplo, central a la derecha, inferior izquierda, central a la izquierda. Ustedes pueden explorar todas estas opciones por su cuenta mientras estamos trabajando en este informe. Vamos a ponerlo arriba en el centro. Podría darle un título al gráfico. Bueno, el título de la leyenda, perdón. Después el título del gráfico. Y aquí en burbujas vamos a cambiar entonces el tamaño. Aquí ya es automático la escala de rango. Sin embargo, yo puedo darle magnitud por rango de datos y variar el tamaño aquí. Noten que va desde el negativo. Si yo pongo más tamaño, pues se va a ver exagerado. Por ejemplo, así, tamaño 26. O sea, es exagerado. Yo quiero algo que se pueda, bueno, que sea legible. Tal vez un tamaño -5. Entonces, obviamente, vemos aquí, Brasil, tal población, Perú, tal población. Y podría cambiar los colores aquí, miren, de mi leyenda. En este caso son 5 continentes, 5 categorías.
Puedo venir aquí y cambiar los colores. Por ejemplo, yo quiero América y África son dos tonalidades diferentes de azul, pero yo no quiero que sean tonalidades del mismo color. Quiero otro color para África. Por ejemplo, África, pongámosle algún verde, un verde, ahí más o menos. A Asia lo vamos a poner en rojo. Vamos aquí, un rojo tal vez así. Europa, dejémoslo en este azul y América más bien démosle un color amarillo. Y Oceanía, démosle un color un poco más tirando al anaranjado. América aquí hay que cambiar el amarillo un poco más. Esto voy a poner un ejemplo. Recordemos que después yo puedo afectarlo con los temas de mi informe. Y si yo pongo etiquetas de categoría, en este caso no se mira bien porque son los 216 territorios que hay en esta tabla, pero me daría el nombre de los países. Entonces va a depender lo que tengamos. En este caso no lo quiero. Vamos a dejarlo de esta manera. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Sí, Muy bien. Entonces, sí, recordemos que ingeniero. también la vez pasada, listo. Entonces, la vez pasada agregamos este objeto visual, que es, aquí se le llama tree map, también pueden conocerlo ustedes como mapa de áreas rectangulares. Y en este caso, es un ejemplo ilustrativo el que voy a sacar. Voy a poner, miren que tengo, en este objeto tengo categoría, detalles y valores. Entonces, en este caso voy a ponerle país en categoría y vamos a poner población en valores. Entonces, esta sería una manera de ver de forma cualitativa la población. Entre más grande es un área rectangular, pues significa que tenemos población. Y si yo paso el cursor por encima, me dice la población que tiene. En este caso, China e India son los países más poblados del mundo. Luego le sigue Estados Unidos, Indonesia, Brasil. El problema con esta categorización es que, como pueden ver, aquí no se alcanza a ver el nombre del país. Solamente cuando yo lo doy con el cursor y cada vez los rectángulos son más pequeños. Entonces, este objeto sería mejor utilizarlo con pocas categorías. Por ejemplo, venir y ponerle, en vez de país, podríamos ponerle continente, miren. Y aquí me está dando la suma de población. Yo podría poner aquí población total. Cambiarle el nombre, recuerden siempre cambiarle el nombre a sus campos en los objetos. Aquí tengo población total por continente, este es el título, y tengo Asia, África, América, Europa y bueno, el menos poblado, Oceanía. Que no se mira el nombre, pero eso no es problema, ya son menos categorías, ya se mira un poco mejor. ¿Cómo le damos formato a este objeto visual? Podríamos añadirle una leyenda, si quisiéramos. De hecho, yo se la voy a añadir. Cambiar los colores. La presentación podría ser un método de mosaico cuadrificado, a ver, binario, o alternancia. Casi no se miran alternancia y Oceanía, miren. Mira con una barra, entonces démoslo en cuadrificado. Y podría poner etiquetas de datos aquí para saber la población, miren. Yo le voy a dejar esa etiqueta de datos mejor. Y aquí dice 5.000 millones, está con unidades. Si yo no le pongo ninguna unidad, pues me aparece el valor, tal y como está. Vamos a dejarlo con ninguno. Agregué el valor ahí. Pero sí podría venir aquí, seleccionar población
Y en formato, utilizar el separador de miles, esta coma, para que se aprecie aquí, en este objeto. Bien, volvemos aquí al informe. Y bueno, ahora voy a poner cierto filtro o segmentador de datos. Vamos a poner un segmentador de datos. De hecho, podría ampliar esto, ¿vale? Para que se vea mejor. Igual el mapa. Bueno, el primer filtro o el primer segmentador que pondría aquí sería el continente. Podríamos dejarlo así, tal y como está. Y luego, no voy a poner un filtro por país, ¿verdad? Porque son 216 territorios. Me va a dar una lista de 216 aquí. No, no es conveniente. Entonces, vamos a dar la segmentación aquí, pero vamos a volver a transformar los datos. Vamos a ver algo muy interesante que pasa cuando yo quiero crear columnas. Y se lo voy a poner de esta manera. Vemos la tabla, yo tengo Afganistán, hay más de 34 millones de habitantes. Albania, hay un poco más de 2.800.000 habitantes, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera categorizar la población de estos países? Por ejemplo, que yo, al tocar en un botón de este filtro, pudiera seleccionar y ver en el mapa, y en el mapa de las rectangulares, solamente los países cuya población esté dentro de un rango, pongámosle, de 1 a 10 millones de habitantes. Podría ser interesante sacar ese análisis porque segmentando la población, yo podría ver entonces sus otras variables, a ver cómo andan, que serían, en este caso, tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida y poder sacar mis conclusiones. Entonces, ¿cómo hago eso? Ocuparía una columna para categorizar esto por medio de una condición. Volviendo al ejemplo, Afganistán tiene 34 millones de habitantes. Yo quiero categorizarla de tal manera que Afganistán, por ejemplo, me diga, bueno, Afganistán tiene una población que va de un rango de 10 a 100 millones de habitantes. Está entre 10 y 100 millones de habitantes. Eso sería una condición. Entonces, para hacerlo, tendríamos que ir al editor de Power Query, transformar datos. Bueno, transformar datos, abrimos el editor de Power Query. Y ahora aquí en Countries, que recordemos, esta es la consulta combinada. Aquí combiné todas mis tablas. Voy a venir y aquí en agregar columna, el menú de agregar columna, puedo agregar columnas a partir de muchas cosas, a partir de ejemplos, personalizadas, pero nosotros vamos a centrarnos aquí, en el botón que dice columna condicional. Y vamos a categorizar la población. Entonces, al momento que ustedes hagan eso, va a aparecer este cuadro de agregar columna condicional. Primero tenemos que darle un nombre. Yo le voy a poner rango de población, o mejor, categoría poblacional. Y ahora tenemos aquí nuestras cláusulas o condiciones. Entonces aquí me pone un sí, es como el sí de Excel. Saben utilizar el sí en Excel, ¿verdad? Es algo parecido a eso. Entonces, si alguna columna tiene un valor, le voy a dar cierta salida. Entonces, la columna en cuestión que voy a trabajar, ¿cuál sería? Población, porque estoy queriendo categorizar esos datos. Población es una columna numérica. Entonces, vaya, le voy a poner esta y les hago la pregunta. Yo quiero que aquí me dé este resultado, que me le ponga de 0 a 1 millón de habitantes. ¿Qué se tendría que cumplir entonces en el valor de población?
A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Vamos a poner Ingeniero, aquí un valor. Dígame. sí, ahí tendría que colocar el valor que sea igual a 1 millón de habitantes. Muy bien, usted dice 1 millón de habitantes. El valor sí está bueno. Tiene Sí, que en el ser un valor. millón de En la habitantes. salida solo le colocaría si es cero o uno de 1 millón. Pues sí, pero aquí va un rango de 0 a 1 millón. Ajá. Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? Que si el valor es 1 millón, pero que igual o cuál de estos operadores tendría que usar. En este caso sería eh, menor. Menor. Ujú. Pero si estoy incluyendo a este valor 1 millón, porque mire, estoy incluyendo de 0 a 1 millón, ¿sería menor o menor o igual? Menor igual. Menor o igual. Correcto, menor o igual sería en este caso. Y aquí tendríamos el valor, 1 millón. Entonces, esto, si yo lo dejo tal y como está, me va a agregar la columna y bueno, entonces va a buscar, por ejemplo, Argelia, 40 millones de habitantes. ¿Es menor o igual que 1 millón? Es falso. Pero aquí, entonces si es falso, no me va a tirar esto, me va a tirar lo que está aquí, miren, esta cláusula de lo contrario. Esta cláusula de lo contrario es para si no se cumple ninguna de mis condiciones, pero yo no me voy a quedar aquí solamente en 0 1 millón. Voy a poner otras cláusulas. Entonces le damos aquí a agregar cláusula. ¿Por qué quiero poner otras? Porque aquí me falta el rango, o sea, 0 a 1 millón hay cierta cantidad de naciones, pero ¿cuántos países tienen más de 1 millón de habitantes? Son bastantes. Entonces, sería muy general solo dejar esa categoría. Entonces, le voy a poner aquí de un solo. Quiero esta categoría también, uno de 10 millones de habitantes, otra de 10 a 100 millones y una última de 100 a 1000 millones de habitantes. Siempre voy a estar haciéndolo comparando los valores de esta columna, población, que son los valores numéricos. ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué valores le pongo y qué operadores utilizo? Por ejemplo, la segunda, quiero de 1 a 10 millones. ¿Qué operador uso y qué valor le voy a poner ahí? Un minuto para que lo piensen. Creo que no está muy complicado. Tal vez alguien ya lo ve. Bueno, creo que alguien puso algo en el chat. Vamos a verlo. Menor o igual, dice Luis Gustavo. Entonces sí, menor o igual. ¿Y aquí qué valor sería? 10 millones. Correcto, entonces 10 millones. Y creo que ya ven por dónde va la cosa. Tendría que ser siempre menor o igual, pero ahora menor o igual que 100 millones o que 1000 millones. Entonces, para cada valor de población va a categorizarlo y va a preguntar. Y miren cómo va la secuencia. Primero evaluar esta, de 0 a 1 millón. Entonces, menor o igual que 1 millón. Si no se cumple, pasa a la que está abajo. O sí, entonces compara el valor de nuevo, 10 millones. Y así hasta llegar a alguna conclusión verdadera. Puede ser que el valor de población sea menor o igual que 100 millones o menor o igual que 1000 millones. Pero si ninguna de estas es verdadera, entonces ahí hago uso de esta cláusula de lo contrario. Entonces, de lo contrario, te voy a poner que me ponga 1000 millones o más. Porque miren, aquí vamos de 0 a 1 millón, de 1 a 10 millones, de 10 a 100 millones y de 100 a 1000 millones. Pero si no se cumple ninguna de esas, ya abarqué de 0 hasta 1000 millones. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica?
que el país tiene un valor numérico de población mayor a 1.000 millones de habitantes. Entonces le vamos a dar aceptar y se va a crear mi categoría poblacional aquí en mi editor de Power Query. ¿Dudas con esto? No. Muy bien, entonces vamos a cerrar y aplicar para cargar esos datos y ponerlo aquí en mi segmentador de datos. Y luego vamos a agregar una nueva página a este informe. Esta página ya estaría terminada. ¿Por qué agregaría una página? Miren, aquí estoy haciendo el análisis de población nada más. Pero yo tengo más campos aquí. Tengo tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Entonces esperamos a que se cargue los datos actualizados con la columna creada. Y ahora sí, yo puedo venir a esta segmentación de datos y en campo agregarle categoría poblacional. Entonces, miren, aquí tengo el listado. Y aquí tengo la tabla. Mucha atención en la tabla y también el mapa, lo que pasa cuando yo lo utilizo. Vamos a poner, por ejemplo, seleccionar países de 0 a 1 millón. Miren, me aparece solamente señalado estos países en el mapa. También me aparece aquí en este tree map el total de población de estos continentes. Y aquí en la tabla me aparece, por ejemplo, Andorra, tiene 77.000 habitantes. Antigua y Barbuda, 100.000, etcétera. ¿Qué pasa? Simplemente lo selecciono de nuevo para dejarlo tal como estaba. Y vemos entonces que se altera ahí los datos y es bastante interactivo el informe. De hecho, aquí en esta tabla voy a hacer una pequeña modificación. Voy a cambiar el tipo de objeto. Ya no quiero que sea una tabla solamente, sino una tabla dinámica o matriz. ¿Y por qué quiero hacer esto? Para poner en valores población, ¿sí? Tal como la teníamos. Podemos dejarle aquí, cambiarle el nombre, solamente población, porque es eso lo que estoy midiendo. Y como es una tabla dinámica que me permite jerarquizar mi información, voy a añadirle continente encima de país, aquí en filas. Entonces aquí ya tendría yo por continente, África, América, etc. Y aquí lo que me da es la suma de todos los países. Entonces el acumulado, en acumulado África tiene más de 1.200 millones de habitantes. Y yo puedo desplegarlo para apreciar todos sus valores, país por país. De esta manera. Aquí, ¿qué más podría poner? Podría poner algunos botones. Vamos a insertar aquí botones y vamos a insertar el botón que dice borrar todas las segmentaciones. Vamos a poner aquí abajo. Porque otro filtro, en este caso no me interesa todavía, lo vamos a dejar para la segunda página. Aunque aquí podría caber otro objeto visual. Miren, vamos a poner un gráfico circular. Un poco pequeño, sí, pero para ver cuánto de la población por continente, o sea, cuánto en porcentaje aporta cada continente. Entonces simplemente vamos a ponerle en leyenda continente y en valores vamos a poner población. Cambiamos el nombre aquí a población nada más. Bueno, para que se mire mejor, vamos a estrechar un poquito el mapa y esta mapa de... No, la verdad es que se está bien. Vamos a poner un poco más este.
y vamos a darle formato al objeto visual. Segmentos, podría cambiar el color. Lo puedo dejar tal y como están. Miren, combinan aquí con este. Y las etiquetas, vamos a ponerle posición, preferencia dentro. O no, mejor externa. Y vamos a poner solamente porcentaje del total. Vamos a ver, interna, porcentaje del total. No me convence. Externa, porcentaje del total. Sí, un poco mejor. Igual, recuerden que siempre lo puedo ampliar, porque como pueden ver, el porcentaje de sonido es bien pequeño y no se aprecia aquí en la vista general del informe. Solo se aprecian 4 continentes, pero ahí está el otro. Solamente es aumentar ahí su valor. ¿Qué otro formato le vamos a dar? Vamos a ponerle aquí valores, unidades ninguno. Y bueno, porcentaje de posiciones decimales le damos 0. Si lo queremos redondear así, por ejemplo, 1% Oceanía. Bueno, está muy redondeado esto. Mejor pongámosle, démoslo tal y como está. Entonces vamos a crear una nueva página del informe. Y ya de un solo voy a copiar de aquí a este cuadro de texto. Vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí. Una nueva página. Y ahora aquí, análisis demográfico. Vamos a poner aquí esperanza de vida y tasa de mortalidad infantil. Vamos a ponerlo en 18 para que se mire mejor. También voy a copiar esta tabla dinámica y la segmentación. Entonces, control C, control V. Y en la ubicación que están está bien. Ahora, esta tabla la voy a extender un poco y también voy a meterle aquí de un solo un mapa. El mapa va a estar aquí arriba. Más o menos así. Y ahora voy a agregar a esta tabla dinámica lo que es mi esperanza de vida en filas. No, perdón, en valores. Esperanza de vida y mi tasa de mortalidad infantil. Ahora aquí le voy a cambiar el nombre. En vez de esperanza de vida, esperanza de vida y aquí las unidades que serían años. Y aquí tasa de mortalidad infantil. Que la tasa de mortalidad infantil, si no me equivoco, es básicamente son los fallecimientos por cada 1000 nacimientos registrados. Entonces aquí, para que no se mire tan extensa, vamos a achicar un poco la misma tabla. De esta manera. Recordemos que aquí podemos siempre en mi tabla organizarlos de cierta manera. Por ejemplo, aquí está por continente ya en orden alfabético. Lo mismo en esta. Ahora, miren lo que pasa cuando yo resumo
Es decir, pongo solo los continentes y de esta manera ven algo raro con la tabla. Miren las columnas bien. Un minuto, tal vez logran darse cuenta. Yo creo que sí. La esperanza de vida y la tasa de mortalidad están mal contadas. Correcto. No es que estén mal contadas. O sea, la Observemos variable que se primero. utilizó Ajá, no es la correcta. correcto. Les explico. Recordemos que cuando yo agrego una columna o campo aquí, ¿verdad? Mi objeto visual me pide resumirlo de cierta manera. Mire población. Población está resumido como suma. Aquí ya está correcto, porque miren, África, y entonces me da la población total. Simplemente me suma los valores de todas sus poblaciones. Pero miramos esperanza de vida y tasa de mortalidad. Yo no lo puse esto, lo puso automáticamente Power BI, pero mire, está resumido como suma y tasa de mortalidad infantil también está resumido como suma. Entonces, acumula esos valores. Obviamente no son valores representativos, porque qué país en África tiene más de 3.000 años de esperanza de vida? O bueno, lo que sea. Nadie, ¿verdad? Es imposible, físicamente imposible llegar a esa edad. Entonces, ¿qué medida de resumen sería representativa para cuando yo quiera resumir por continentes? ¿Podría ser un promedio? ¿Qué dicen? ¿Lo ponemos como promedio? Sí, Inge. Entonces, dejémoslo como promedio para los dos. Es más representativo porque así yo podría decir, bueno, en promedio, la esperanza de vida en África es de 61 años, ya redondeado, y tiene una tasa de mortalidad infantil promedio de 78 fallecimientos por cada 1.000 nacimientos de niños. Y no importa, porque yo cuando lo desgloso, ahí sí me da los valores particulares para cada país. No está sacando el promedio, porque ¿cómo va a sacar el promedio de un solo dato? Básicamente solo para afectar estos subtotales. Subtotales se llaman a estos de aquí. Y en el mapa, de hecho, vamos a poner dos mapas. Vamos a copiar este, vamos a poner este otro aquí abajo. En uno vamos a poner siempre ubicación, vamos a poner país. En el segundo también, país. Pero yo quiero ver, bueno, primero vamos a ver cómo se mira esta tabla. Sí, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Muy bien, entonces ahora que lo tengo así, al primer mapa voy a poner en tamaño burbuja los valores de esperanza de vida. Y al segundo le vamos a poner los valores de tasa de mortalidad infantil. Ahora, estilos aquí, configuración del mapa, los vamos a dejar oscuro, los dos. Bueno, el de tasa de mortalidad infantil oscuro y este dejémoslo en escala de grises. Y creo que será mejor hacer más pequeño este cuadro. Sí, más pequeño. Aquí van a ir unas segmentaciones. Poner esto acá. Y ahora a este es una esperanza de vida por país. Vamos a las burbujas. Vamos a darle un tamaño -15. Ponle. Y ahora algo muy importante. Aquí yo puedo cambiar el color, miren, de algún color predeterminado. En este caso yo lo quiero verde.
pero voy a enseñarles cómo crear el formato condicional. Puedo, o sea, básicamente a partir de una condición o una serie de condiciones que varíe el color de ese gráfico. Ahorita lo tenemos así. De hecho, tamaño mejor, -5, o muy grande. Ordémoslo en -20. Y bueno, ¿qué es el formato condicional? Ustedes verán aquí en colores que tengo este botón con una función, formato condicional. Entonces, una vez más, prestemos atención a la pantalla para después replicar. Igual el procedimiento siempre queda registrado en la grabación. Y damos aquí, formato condicional, y nos va a abrir el siguiente recuadro. Recuerden que lo estamos haciendo para las burbujas de este mapa, que representan la esperanza de vida. Entonces, aquí en reglas, estilo formato, puedo hacerlo por reglas, por un valor. Y aquí le pongo, miren, en qué campo o en qué columna queremos pasar esto y el resumen que sea primero o último valor. Si es por reglas, lo mismo, si fuera un recuento o algo así. Pero en nuestro caso lo vamos a poner con un degradado. Nos pregunta en qué columna debemos pasar esto, pues vamos a buscar la columna esperanza de vida en mis datos consolidados. Recordemos, datos consolidados. Como resumen, que sea suma. Entonces lo acumula, ¿verdad? Si le ponemos ahí algún filtro. Y aquí esta opción es, si tenemos valores vacíos, qué formato se le tienen que dar. Entonces aquí lo pone como cero, como con un color específico o sin formato. No tengo valores vacíos. Generalmente no voy a tener, espero. Pero podemos dejar así como cero. Y ahora, esto es para hacerlo más visual el informe. ¿Cuál es un buen indicador? ¿Una baja o una alta esperanza de vida? Obviamente, una alta esperanza de vida, ¿verdad? Eso quiere decir que el país tiene mejor desarrollo, la gente puede llevar una vida más longeva. Entonces, me gustaría, y miren, aquí lo tengo. Este es el degrado que se va a ver en las burbujas. Tal vez no se llegue a apreciar tanto, pero aquí tengo el valor más bajo que me dé algún color, el valor más alto que me dé algún color. Entonces yo les digo, esperanza de vida, un indicador de que tiene buen desarrollo el país es que tenga una esperanza de vida alta. Entonces lo vamos a representar por algún color intenso, una tonalidad intensa, muy bien. Lo voy a poner en verde. Verde, vamos a ver. ¿Qué verde le podría poner? Un verde más o menos oscuro. Miren, por aquí. Le damos a aceptar. Y ahora, ¿cuál sería un indicador de alarma en un país? Que la esperanza de vida sea baja. Entonces, podríamos ponerle tal vez un color rojo. Vamos a ver cómo sería el gradiente. Se miraría de esta forma, estilo semáforo. Si pueden ver, hasta le podría poner un color medio. Miren, esta es la opción. Color medio. Y en el valor medio venir y ponerle, qué sé yo, un amarillo. Para tener una especie de semáforo. Pero esto es en una línea continua. Miremos cómo se ve ya dándole a aceptar. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece o piensan que podrían mejorarlo o cambiarle algo? Recordemos que esta es la parte visual, entonces busco comunicar algo a quienes miren este informe. Yo creo que se mira bien, o sea, vemos en general en verde los países que tienen una esperanza de vida más alta, en amarillo los que tienen una esperanza de vida más o menos, y en rojo los que tienen una esperanza de vida baja. Entonces, una especie de semáforo hicimos aquí. Ahora, también podemos darle, ya para finalizar por hoy, podemos darle formato a las columnas, formato condicional a las columnas de mis tablas o de mis matrices.
Por ejemplo, yo quiero que también me ponga este color de semáforo aquí para los valores de población, de esperanza de vida y de tasa de mortalidad. Población no va a ser valores de alarma, ¿verdad? Porque solamente quiero ver si la población es más grande en algún lugar. Entonces, ¿cómo lo hago? Estoy aquí en la matriz y en dar formato a mi objeto visual. Y si yo me voy aquí a elementos de celda y aplico la serie, la configuración a población, verán que tengo un color de fondo, color de fuente, barras de datos, iconos y URL web. Barra de datos sería bueno añadirlo para ver la población en cuanto al total, o sea, la contribución. Por ejemplo, miren, China e India tienen unas barras casi llenas. Esto, no sé si alguien lo habrá utilizado, pero en Excel también se puede hacer esto, de ponerle barras de datos a los datos de un conjunto de celdas. Entonces, podemos dejarlo así, con barras de datos y darle un formato condicional. Pero en este caso, lo voy a desactivar y voy a activar el color de fondo. Y ahí sí le vamos a poner un formato condicional. Entonces, siempre un estilo de formato degradado, población, suma. Y como es población, una población alta no es una señal de alarma. Una población baja tampoco es una señal de alarma hasta ahora por el contexto que tengo estos datos. Entonces solamente vamos a buscar un degradado tipo como este que vemos. Entre mayor sea el valor, sea más intenso el color. Entonces vamos a dejar aquí una tonalidad más o menos blanca. Para valores bajos y para valores altos vamos a ponerle un color verde. Por ejemplo, este de aquí. Y se miraría más o menos de esta forma. De hecho, en vez de este color blanco, dejémosle un verde más claro. Ustedes lo pueden ajustar. De esta manera puede ser. Le damos a aceptar. Y miran entonces que aquí, bueno, tal vez casi no se aprecia porque África, los valores de población son similares. Por ejemplo, Angola, Argelia, 28 millones, 40 millones. Está en el orden de, la, bueno, las decenas de millones. Pero, por ejemplo, no sé si se logra apreciar. República Centroafricana, 4 millones y medio de habitantes. Pero miren Nigeria, la tonalidad que toma, para 185, casi 186 millones de habitantes. ¿Notan la diferencia o no la ven? Se Sí se nota ve. quizás para mejorar. Bueno, se nota tal vez ahí nuevamente. Aquí, pues en China y en India es exagerada la diferencia entre tonalidades, porque, bueno, sabemos que son los países más poblados del mundo. Pero si yo, vamos a ver, resumo aquí los datos, observen que en los totales también aparece bien marcada la diferencia. Entonces, podríamos dejarlo así o siempre poder modificarlo. Algo que a tomar en cuenta, miren, aquí la fuente está en color negro, pero aquí en Asia, que es donde se concentra la mayor parte de la población mundial, tengo este tono verde oscuro, tal vez no se pueda leer este número de aquí, entonces podría también darle formato condicional a mi color de fuente. Y sería inverso en este caso. Para valores más bajos le voy a poner un color oscuro, tirando a negro. Y para valores altos vamos a ponerle un color, sí, blanco, está bien. Para que de esta manera le doy a aceptar. Y entonces ya no es un problema que tenga esta tonalidad oscura aquí. Porque puedo entonces diferenciar. Y así podemos entonces hacer esas distinciones. Color de fondo. De hecho, vamos a ver qué pasa si le pongo un color medio. Pero no va a ser amarillo. Va a ser siempre en esa tonalidad de verde. Para apreciar mejor
este gradiente de color. Como les digo, esto es más un apartado visual, pero es útil, ¿verdad? Para dar a comunicar a la gente que mire nuestro informe algo, ¿verdad? Además de los análisis. A darle a aceptar. Bueno, desglosemos por continente. Tal vez ahí se puede ver un poco mejor la diferencia con un semáforo ahí de 3 colores. Veo que ya estamos llegando al final de la hora, entonces mucha atención a lo que vamos a hacer mañana. El día de mañana también voy a aplicar un formato condicional a estas 2 columnas, pero aquí se las voy a dejar tipo semáforo, como este mapa de aquí, miren. Aquí de hecho falta, aquí también le vamos a poner un formato condicional y en este caso lo voy a dejar en rojo degradado. Valor más bajo de tasa de mortalidad infantil, pues es deseable que tenga, o dejémoslo también como semáforo. Vamos a dejarlo un blanco ahí. Valor medio le podríamos dar aquí esta tonalidad como rosada y valor alto, nos vamos al rojo más vivo que tengamos, que es un indicador de alarma. Tal vez no se aprecie bien, entonces mejor dejémoslo tal y como está, solo que inverso. Para valores bajos de tasa de mortalidad infantil, dejémoslo en verde, luego un amarillo para valores así intermedios y rojo para valores grandes. Entonces le vamos a aceptar. Bueno, lo podemos modificar mañana. Tal vez hay valores similares y por eso no se aprecia el gradiente. Pero además de eso, de darle formato condicional a estas 2 columnas, también vamos a crear otras 2 columnas condicionales en el Power Query. Desde ahorita les adelanto y vayan pensándolo, tal vez se les ocurre. Recuerdan que yo creé esta columna de categoría poblacional y se la puse a un segmentador de datos. Entonces también quiero tener categorías de esperanza de vida. Por ejemplo, rangos que vaya de 50 a 60 años, luego de 61 a 70, de 71 a 80 y de 81 a 90 años. Piénsenlo, ¿cómo podrían hacerlo? Y también vamos a tener otra columna condicional para categorizar estos datos de tasa de mortalidad infantil, desde los más bajos hasta los que son más altos y son señales de alarma. Y también, si nos queda tiempo, vamos a crear una nueva página con un análisis especial, que sería más un análisis estadístico y correlacional. Para eso les voy a enviar un recurso por el grupo, así que estén pendientes. Entonces, si no hay dudas, bueno, ¿hay dudas? ¿Alguna duda que tengan? No. Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a terminar por aquí y nos vemos siempre el día de mañana a la misma hora. Entonces, pasen feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias, igual.